Buenas tardes de nuevo, señoritas. Vamos entonces a mirar una cosa importante acá. Vamos a manejar conceptos de la ley de Ohm, pero antes que ello, pues vamos a hablar de los materiales, de lo que significa la energía eléctrica, qué factores afectan esa parte de energía eléctrica y finalizamos con unos ejercicios. En este caso, esta grabación tiene una duración de 1 hora. Y después de eso daremos un receso, ¿listo? Un tiempo de receso. Bueno, sin más preámbulos, arranquemos este laboratorio en casita. Listo. Entonces, cuando hablamos un poquito de esta parte de la electricidad, hay que tener en cuenta que todos los aparatos que nosotros utilizamos, todo lo que nos rodea, hace parte de este concepto de electricidad. Y por eso las casas funcionan con electricidad, mejor dicho, su celular, si su celular se le descarga, usted necesita automáticamente buscar un cargador, para poder obviamente cargar la batería y generar esta corriente eléctrica. ¿Qué pasa con eso? Si nosotros vemos acá en el dibujito de la derecha, vemos también justamente esa nube de electrones que son atraídos por la superficie de la Tierra que está obviamente cargada positivamente. Cuando hay un exceso de estos electrones, se genera esta atracción y eso es lo que hace que se produzcan los rayos. Si vemos en la parte izquierda la imagen, vemos ¿qué? ¿Cómo se llama eso? Muy bien, un átomo. Sabemos que el átomo tiene alrededor partículas y esas partículas son los electrones. Y sabemos que en el núcleo tiene lo que son los protones y los neutrones. Hablemos un poquito de estos externos que vienen a ser los electrones. ¿Listo? ¿Qué pasa con estos electrones? Hay unos que se encuentran en la parte más externa y estos no son tan atraídos, o no hay una fuerza de atracción tan grande hacia el núcleo y están en una forma libre. Entonces, cuando sucede esto, ellos se pueden atraer con los electrones o se pueden atraer en este caso con los protones de otro átomo y eso hace que ellos logren generar una atracción. Entonces, ¿qué sucede? Si tenemos dos partículas subatómicas, uno es un electrón y el otro es un protón, se va a generar entre ellos una atracción y eso es lo que nosotros llamamos la electricidad. Esta electricidad obviamente se genera por la acción de, si vemos acá, el electrón que ha sido movido de su órbita, él va a andar libre, 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 como cuando ustedes están por el colegio, por los corredores y de pronto ¡zas!, aparece alguien, ¿sí o no? Entonces, ¿qué sucede? Estos electrones se mueven por acción de algo, ya sea por acción de un campo magnético, por calor, por medio de fricción o una reacción química. Y resulta que ellos van libres, libres por ese corredor, se encuentran con otros electrones libres. Entonces, eso me va generando ese flujo de electrones como tal. Si ese flujo de electrones va a ir en una dirección, esta dirección me va a permitir que ellos se atraigan o se repelen dependiendo de lo que se encuentren en ese camino, en ese corredor. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, nosotros vemos estas flechitas aquí que se hacen alrededor de cada particulita como tal. En el caso de la electricidad, si son opuestos, ese campo que se va a generar va a ser un campo de repulsión. Por eso me están diciendo, en este caso, si los dos son positivos que se encuentran, entonces van a generar una repulsión. O si son negativos, también van a generar una repulsión. Pero, si nosotros hablamos de que ese electrón se encuentra en el camino, un protón, entonces se va a generar un campo como este, es decir, se va a generar una atracción entre ellos. ¿Listo? Entonces, eso es lo que nosotros podemos evidenciar en este proceso. Y para ello nosotros necesitamos pues un medio
algo que permita que estos materiales se puedan, estos electrones como tal, estos protones se puedan generar esa atracción entre ellos. Necesitamos algo que se llama el conductor. El conductor puede ser un material, como cuál, puede ser cobre, bronce, aluminio. Por ejemplo, el mejor conductor es el oro, pero pues ustedes saben que a nivel, en este caso del país, es muy complicado tener ese tipo de conductor en los materiales, entonces a nivel de uso comercial o industrial, entonces por eso nosotros tenemos el cobre, que es el que utilizamos. Este cobre me genera una buena conducción y de allí vienen los materiales. Entonces tenemos varios tipos de materiales que ya los vamos a ver a continuación. Pero primero, pregunta técnica. ¿Qué partículas subatómicas pueden escapar del átomo y quedar libres? Veamos, los protones, los electrones, los neutrones, los isótopos. Vamos a ver. Un minuto para pensar. Ya casi. Treinta segundos. Bueno, va a sonar la alarma. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Listo, vamos a mirar. Entonces, cuando vemos acá protones, electrones, neutrones, isótopos. Muy bien. Pregunta. ¿Han respondido, queridas? Los electrones. Muy bien. Obviamente los electrones, el poderse mover o desplazarse libremente le permite a ellos que puedan quedar libres, ya que se encuentran en la parte externa del átomo, ¿listo? Y eso hace que ellos puedan pues moverse libremente, salirse de su posición y moverse libremente por todo ese corredor como tal. Muy bien, los isótopos ustedes saben que los están viendo en la parte de química. Listo, entonces, sabemos que no todos los materiales permiten el paso de la corriente eléctrica, entonces hay materiales los cuales los electrones no pueden circular y otros que fluyen libremente. ¿Listo? Esos, como vemos aquí, son los materiales conductores, los cuales son aquellos que contienen electrones que pueden moverse libremente, como cuando usted va a donde usted quiere sin ningún problema, y son los materiales que nos van a servir para hacer circuitos eléctricos. ¿Listo? Tengamos en cuenta que hay otros que son semiconductores, que son los que ya les voy a decir. Entonces, dentro de los conductores tenemos los metales, por ejemplo, el oro, el cobre, ¿sí? Son materiales que permiten esa conducción. En el caso del agua salada, también me sirve como material conductor y por esa razón los electrones pueden moverse libremente por medio de este material de un punto al otro si le conectamos una fuente de energía o una fuente de tensión. ¿Listo? Tenemos otro que les decía son los semiconductores, como el silicio y el germanio. Estos son metales, pero presentan propiedades eléctricas que están entre los conductores y los aislantes. O sea, a veces sí, a veces no.
Estos se utilizan principalmente como elementos de los circuitos electrónicos. ¿Ok? Dentro de los materiales que tenemos están los conductores, aislantes, semiconductores. Por ejemplo, hablemos de los aislantes. Tengamos en cuenta primero que no todos los materiales permiten el paso de la corriente eléctrica. Hay materiales, por ejemplo, que los electrones no pueden circular y otros por los cuales fluyen con una tranquilidad, como cuando ustedes van al baño y no les permiten el paso. Entonces, ¿qué hacen? Les toca regresarse al salón. Entonces, ahí les cortan el paso. Entonces, estos los podemos decir que son, en este caso, serían materiales aislantes. Los materiales aislantes es donde los electrones no pueden circular libremente, como por ejemplo, ¿cuáles? La cerámica, como este que vemos aquí, esta porcelana, está hecha en cerámica, es decir, es un material aislante. Por eso, cuando calentamos el proceso que estamos hablando en estos momentos, tenemos que tener en cuenta la conducción eléctrica y la conducción térmica, ¿listo? Entonces, cuando calentamos es una cosa que estamos hablando de conducción térmica. Aquí en estos momentos hablamos de conducción eléctrica. Por lo tanto, este material, los electrones no pueden circular libremente y por ende, pues entonces no van a conducir la corriente eléctrica. El otro es la que ven acá en el gorrito del muñeco. Esa es una bujía. La bujía está hecha un material cerámico que tampoco conduce la electricidad. Y tenemos otros, el papel, la madera, el plástico, aunque ojo, el plástico en estos momentos es considerado un aislante, pero resulta que vamos a hablar un poquito de los semiconductores. Los semiconductores son aquellos materiales que permiten el paso de estos electrones y se utilizan pues obviamente en circuitos electrónicos, que es lo que vamos a trabajar justamente. Estos semiconductores, hablando del plástico como tal, el plástico usted puede incluir ciertas partículas que sean de materiales conductores y el plástico se me va a volver semiconductor. ¿Listo? Bueno, pregunta técnica. ¿Qué tipo de materiales son fundamentales en la fabricación de los dispositivos electrónicos? Veamos. Será conductores, aislantes, semiconductores, hidroxiapatita. Vamos a ver, le voy a dar un tiempito para que lo analice. Listo. ¿Cuál es su opción? Muy bien. Los materiales, en este caso, son los materiales. A ver. Semiconductores, excelente. Muy bien. O sea que la mayoría de los dispositivos electrónicos aprovechan la capacidad de los semiconductores para liberar o no electrones según las circunstancias. Una cosa importante para que tú tengas aquí en cuenta. La hidroxiapatita es un tipo de aislante, es el material del que están hechos los dientes. Los naturales, porque los artificiales que se hacen en odontología estética, pues podemos utilizar diferente tipo de materiales poliméricos. Y por eso es que se trabajan como materiales aislantes como tal. Pero vamos a hablar entonces acá de la electricidad. Hay dos tipos de electricidad, la electricidad estática y la dinámica. ¿Y eso qué relación tiene con el campo electromagnético? Resulta que por ley de Ampere, siempre que hay una circulación de este rayo o de esta corriente, se va a generar alrededor un campo electromagnético. Por el movimiento de esos electrones, pues se va a generar una atracción como tal. ¿Listo?
Acorde con ello, se genera esa carga. Entonces hay dos tipos de carga, la dinámica y la estática. La dinámica es la que vamos a trabajar ahora con ley de Ohm para poder, primero pues vamos a mirar el circuito básico, el experimento y terminamos haciéndolo de la ley de Ohm. Y la otra, la estática. En la estática es porque se genera pues esa acumulación de esas cargas como tal. ¿Cómo lo vemos? O ejemplos de ellos, cuando usted coge un globo y al globo lo frota con un paño y después lo acerca a papelitos, o también usted coja una botella de plástico, vaya, coja la Coca-Cola, tómese toda la Coca-Cola, deje la botellita, se soba el cabello y lo acerca a unos pedacitos de papel y pues va a generar esa atracción. ¿Listo? Nosotros también cuando estamos en el computador nos vamos a cargar por ese movimiento electrónico, nos vamos a cargar. No sé si les ha pasado a ustedes que se paran después de que han estado todo el día, pues en estos días que andamos conectadas 24/7 en los computadores viendo clases virtuales. Se paran, digamos, a tomar algo y cuando van a coger la puerta, pues les pasa, por así decirlo, corriente. Entonces, eso es esa descarga que se está generando por ese campo electromagnético que se está dando. Vamos entonces a analizar un poquito más, como les decía, esta carga dinámica, esta electricidad dinámica, perdón, en un circuito básico y en un experimento caserito, cómo se trabajaría ese movimiento de esos electrones y qué se genera en estos circuitos. Bueno, ¿qué pueden ver allí? Un circuito eléctrico, que es lo que estamos viendo aquí. Vamos a ver un circuito básico. Este circuito básico se compone de estos elementos. Primero tenemos la batería o la fuente, que es el generador. Si ustedes ven aquí la batería, ella tiene un simbolito que es el más y el menos. El más tiene un color, el color rojo, o sea, el cable rojo es el positivo y el negro es el negativo. ¿Listo? Ese va a ser el generador. Él produce y mantiene la corriente eléctrica por el circuito. ¿Listo? Son la fuente eléctrica. Tengamos en cuenta que hay dos tipos de corrientes, la continua y la alterna. La continua, como por ejemplo las pilas, las baterías, son generadores de corriente continua. Pero los alternos o la corriente alterna, que también se conoce como los alternadores, son la que nosotros utilizamos en la casa, que viene pues de los transformadores y como tal. Esa es la corriente alterna. ¿Por qué se llama alterna? Porque hay cambios cada cierto tiempo de esos electrones, es decir, hay lo que uno llama los sube y baja de, digamos, cuando uno sube y se subió, se bajó. Entonces esa partecita es lo que nosotros manejamos aquí como la corriente alterna. Tenemos de 120 voltios y tenemos de 220 voltios. ¿Listo? Esa batería como tal, o esa corriente, nosotros la expresamos en voltios. Después tenemos que va saliendo el positivo hacia el negativo, va pasando la corriente. Esa corriente pasa por los conductores. Ya hablamos de los conductores, que son los que tienen el paso pues, del flujo de los electrones por todo el corredor y que dependiendo de la longitud y del área, pues se genera o no la resistencia. Recuerden que a mayor área hay menor resistencia porque obviamente hay más espacio para que puedan pasar esos electrones como tal. Después vienen los interruptores. El interruptor es un sistema de control. Por ejemplo, nosotros cuando apagamos el on-off, esos son los interruptores. Cuando usted lo apaga es porque el circuito está abierto. Cuando usted lo prende, el circuito estaría cerrado como tal. Y los receptores que vienen a ser la resistencia. La resistencia o estos receptores son los elementos que transforman esta energía eléctrica que nos llega. Por ejemplo, los bombillos, los plafones estos, donde están los tubos de los bombillos en los salones. Tenemos los... Ay, se me está yendo la palabra, es que tengo aquí un enredo. Bueno, esas resistencias pueden ser una, dos o tres pegaditas
que lo que vamos a ver un poquito de circuito en serio y circuito en paralelo. Entonces vamos a mirar qué pasa con esa corriente, qué pasa con eso, con ese receptor, porque la resistencia aquí viene a ser el receptor. Y esa resistencia, si no estuviera allí, pues la corriente sigue pasando y cuando llega al otro polo puede generar lo que se llama el cortocircuito. ¿Listo? Los conductores como tal tienen elementos de protección. Aquí aprovecho para contarles una historia, pero después del experimento. Bueno, entonces tenemos la batería fuente, el positivo es el rojo, el negativo es el negro, ese es el generador, luego viene la corriente, el interruptor, que es el sistema de control, luego sigue hasta la resistencia, que es el receptor como tal, que puede ser bombillos y demás, y continúa, y así se va generando este circuito eléctrico básico, ¿listo? Veamos ahora algunos ejercicios experimentales, caseritos pues con este circuito en el cual tenemos un peine madera, alúmina o este material de aluminio, tenemos agüita destilada, un borrador, unas tijeras y vamos a mirar por cuál de esos materiales se conduce o no la electricidad. Veamos este experimento que estamos evidenciando en estos momentos. Aquí tenemos una peineta de madera, tenemos un papel aluminio, tenemos sal de cocina, la cucharita, la tijera, el borrador y agua destilada. ¿Listo? Y acá tenemos en la derecha el circuito básico. En este circuito básico está lo que les decía, está el conductor, que es este, el alambre azul, el alambre de cobre, y los que están conectados a la fuente, que esta sería la batería. Recuerden que la batería tiene el polo positivo y el polo negativo, y que la corriente en este caso, este circuito iría del polo positivo al polo negativo. Y tenemos aquí esta que es la resistencia, el bombillito viene a ser la resistencia. De aquí sale el otro cablecito, para poder, en donde están las puntas es donde nosotros tenemos el interruptor on-off. Entonces vamos a mirar cómo podemos cerrar aquí el circuito, ¿listo? Con estos materiales, piensen cuál de estos materiales que ve usted aquí me están generando un aislamiento o una conducción, o sea, cuáles me sirven para aislar y cuáles me sirven para generar conducción. ¿Listo? Le va a dar un tiempito que usted lo analice y me cuente. Si quiere puede escribir en el chat cuáles de ellos, no hay problema. Ajá. Listo, vamos entonces a mirar cuáles sí y cuáles no, ¿listo? Bueno, realmente este es un experimento de laboratorio. Eso es lo que nosotros deberíamos de estar haciendo en estos momentos en el laboratorio, ¿listo? Pero pues ustedes conocen las situaciones. Vamos a ver a mano izquierda, tenemos la imagen donde está el borrador. ¿Qué pasa con el borrador? El borrador, al ser un material polimérico hecho de una goma, pues entonces me está generando un aislante. Es decir, no me sirve, aquí me sirve como un material aislante. ¿Listo? Y el aluminio es un metal, aquí está en forma de alúmina, de óxido de aluminio, aquí me está generando una conducción. Entonces miren la resistencia, como en estos momentos el bombillito se prende. Y aquí se está cerrando el circuito, me está formando, este papel me está generando aquí el cierre del circuito. Entonces recuerden, la pila, que es la batería o la fuente, con el polo positivo, negativo, la corriente que va del positivo al negativo, el interruptor que se generaría aquí, donde están los cablecitos pegados al aluminio y la resistencia que sería el bombillito. ¿Listo? Veamos ahora el siguiente ejercicio con el agua. ¿Ustedes qué piensan? ¿El agua es una
fuente buena de conducción, sí o no. Vamos a ver si sí o vamos a ver si no. Así que si utilizas agua, mira, el agua no genera esa conducción. Por lo tanto, no hay paso de esos electrones. ¿A qué se debe eso? A que como el agua pura no contiene iones, entonces el agua obviamente no me va a trabajar este proceso, dejar pasar iones y por ende la conductividad del agua pues va a ser nula, o sea que el agua pura no es un buen conductor. ¿Listo? Hay unos ejercicios donde ustedes ven experimentos, películas, donde, por ejemplo, esta partecita acá del niño con el secador, que han visto esas películas que se cae el secador y ¡pah! La persona queda rostizada. Pues entonces, ¿por qué si el agua como tal no contiene iones, no conduce la electricidad, pues estas películas suceden entre comillas? Pues chicas, son películas. ¿Listo? ¿Y qué sucede? Resulta que el agua como tal es un aislante cuando está pura. Ella es un aislante. Para que ella se vuelva conductora necesitamos que los iones, pues obviamente se activen, es decir, hacer que esta agua que no contiene iones contenga iones. Vamos a mirar cómo podemos lograr esa actividad. Resulta entonces que el agua ya solo conduce electricidad, pues si tiene iones en solución. Entonces, por ejemplo, si utilizamos la sal tiene sus partículas como tal, los cationes, los aniones, y cuando ingresan a estar en solución, ellos se pueden liberar. Entonces aquí tenemos electrolitos fuertes, se llama eso. Cuando se hace la conexión y yo al agua le echo la sal, entonces se generan esos iones en solución, lo que hace que el agua en este caso se pueda conducir la electricidad como tal. En química yo creo que ustedes van a ver eso, los electrolitos fuertes, electrolitos débiles y los no electrolitos. En este caso los electrolitos fuertes, por ejemplo, tenemos el ácido acético o el vinagre, que es un buen conductor de la electricidad en este caso, buen material para conducción de la electricidad. Entonces la sal, cuando tú la disuelves, pues se generan esos libres iones o esos iones libres y podemos ver lo siguiente. Así usted ve en estos momentos que el agua contiene sal, entonces ya hay esas partículas de solución y miramos aquí el bombillito que no prende fuertemente, pero está prendido. Y eso hace que cambiemos obviamente el concepto de ser aislante a ser conductor. Entonces cuando ustedes ven esas películas del secador y demás, sucede justamente eso, que es posible, porque no sé si han visto Mythbusters, a ver si desmienten o no desmienten este mito. Cuando el agua es pura, entonces no pasa nada. Pero cuando utilizamos esos iones en solución, entonces pues se genera obviamente por acción de el paso de la energía, esa activación de esos iones y se conduce la electricidad. Hay un ejercicio en química, un tema que se llama que tiene que ver con la galvanoplastia o que tiene que ver con la hidrólisis química, que justamente hace este suceso, donde activamos nosotros por medio de la fuente, activamos ese circuito y pasamos de un lado al otro esos iones haciendo recubrimientos. Entonces, en un lado hay una monedita de cobre o de un material de zinc y podemos recubrir una moneda o podemos recubrir una puntilla de ese material que ustedes están viendo. Listo, pregunta, pregunta, pregunta. Veamos entonces. Pregunta, el pulsador que accionamos en el volante para que suene es un...
Excelente. Es un elemento de control, ya que si nosotros queremos lo accionamos y él prende y apaga. En este proceso, él hace que se pueda accionar o no el pito como tal. ¿Listo? Veamos acá, el pito, la bocina. Y la bocina sería un ¿qué? Receptor, generador o elemento de control. A ver. Muy bien, sería un receptor, ya que obviamente él transforma esa energía que llega de la batería en la fuente sonora. Muy, pero muy bien. Bueno, hablando de esta preguntita, ¿qué tipo de corriente circula por los dispositivos electrónicos? Entonces veamos, nosotros tenemos corriente continua y corriente alterna. ¿Cuál es la diferencia entre la una y la otra? Muy sencillo. Cuando hablamos de corriente continua, se utiliza, digamos, en el movimiento de esta corriente eléctrica siempre en un mismo sentido. ¿Dónde la vamos a ver? En las pilas o las baterías. Los aparatos pues que están conectados a una fuente de alimentación. ¿Listo? Y la alterna es aquella cuando se está el movimiento de los electrones, pero que cambia el sentido cada cierto tiempo. Es decir, que hay como una alternancia allí que se están moviendo. Ejemplo, los aparatos que se enchufan directamente a la red. En la red, por ejemplo, nosotros tenemos 120 voltios, 220 voltios. Entonces, ahí continuamente hay flujos que están cambiando. Y por eso es que, por ejemplo, a veces hay esas descargas que hacen que el computador o que el transformador se dispare, por así decirlo, los breques se disparen y que nos generen a veces ciertos daños. ¿Listo? Entonces, la continua, el movimiento siempre es el mismo, en el mismo sentido, mientras que en la alterna, pues cambia cada cierto tiempo. ¿Ok? Tengamos en cuenta entonces aquí, respuesta correcta. Muy bien, excelente. Listo, veamos una cosita. Lo que vemos acá a la derecha, estos adaptadores de corriente. ¿Para qué sirven estos adaptadores de corriente? Pues simplemente, ustedes saben que para poderse, como les decía, conectar a la red, hay ciertos aparatos que ellos trabajan con una carga. Por ejemplo, el cargador del celular tiene... ¿Cuál es la capacidad de carga que tienen? Cuéntenme, a ver. Eso. Para cargar la batería del móvil necesitamos más o menos 3,5 voltios de corriente continua, pero la red está proporcionando 120 voltios de corriente alterna. ¿Qué pasa con este adaptador? Lo que él hace es cambiar de corriente continua para disminuir la tensión y acorde con ello, pues entonces se puede utilizar este equipo. ¿Listo? O este proceso, porque si no, pues se daña el aparatico como tal. Entonces lo que hace es ayudar a que descienda o que baje esta tensión y por eso ya se puede utilizar. Ok. Una preguntita o una anotación para que ustedes la tengan en cuenta. Cuando nosotros estamos hablando del flujo de electrones, que es lo que vemos aquí a mano izquierda arriba, es importante tener en cuenta que la corriente eléctrica, ese movimiento que se da siempre del polo negativo al polo positivo, obviamente la fuente de suministro. Aunque el sentido convencional de la circulación de esta corriente eléctrica es al revés, es del polo positivo al polo negativo. ¿Qué pasa aquí? Que este criterio se debe a razones históricas, porque en épocas antiguas se trató de explicar cómo fluía la corriente eléctrica por los materiales y los investigadores en ese tiempo no conocían la existencia de los electrones, entonces por eso ellos decidieron, digamos, cómo escoger este sentido. Aunque pudieron pues haber acordado lo contrario, pero listo. Eso no influye el proceso pues que estamos nosotros trabajando en esos momentos. Entonces tenga en cuenta que la corriente eléctrica es el movimiento de estos electrones siempre del polo negativo al polo positivo. ¿Listo? Entonces hay que aclarar algo aquí muy importante. Si usted escucha a alguien decir que la corriente eléctrica en un circuito sale del polo positivo de la pila
y entra el polo negativo, pregunta, ¿a qué sentido de la corriente eléctrica se está refiriendo? ¿Cuál creen? Muy bien, al sentido convencional. Como les decía, esto era antes de que se descubriera que los electrones eran los protagonistas de la corriente eléctrica. Y obviamente por eso se estableció el sentido de la misma era, que era el que pasaba por ese sector como tal. ¿Listo? Muy bien. Para hablar un poquito de este tema de la ley de Ohm, vemos que sobre la camiseta de George Simon Ohm, George como se llama mi hijo, hay un circulito. Ese circulito tiene el triángulo, que es el que o la pirámide, pues que es la que nos ayuda como a identificar la ley de Ohm. Se puede aprender de la siguiente manera, visitando la reina Isabel. O también acá, como aparece dentro del circuito, visitando la reina Isabel. ¿Qué vemos? Pues simplemente cómo usted puede describir un dato y cómo se hace la relación para los demás. Pero como ustedes son tan inteligentes, no necesitamos de analizarlo lentamente. Vamos a hacerlo acá. La intensidad en amperes, el voltaje, que es el de la batería, que ya va a tener un polo positivo y uno negativo, y la afluencia de la energía, que va de modo convencional, sería de los positivos a los negativos. ¿Listo? Aunque realmente sería al revés. Salen de los negativos y van a los positivos. Este interruptor on-off que aparece aquí, pues recuerden que si está en on, está el circuito cerrado. Si está en off, está el circuito abierto. Que la batería, como vemos aquí, esta batería sería una batería de corriente continua. Continua porque siempre está el mismo flujo de electrones en ese mismo movimiento. La corriente alterna es la de las casas, pues la de los enchufes que utilizamos nosotros en las casas, porque los electrones tienen como cierta fluctuación cada cierto tiempo. Entonces eso hace pues que se conozca como corriente alterna como tal. ¿Listo? Corriente continua, la de las pilas, baterías. Corriente alterna, la de las casas, que ya vienen directamente pues desde los transformadores, de la corriente de alta tensión como tal. ¿Listo? Símbolos. Para las baterías se utiliza este símbolo. El positivo significa la barrita más larga y el negativo tiene la barrita más pequeña. El polo positivo siempre va a ser el cable rojo y el polo negativo va a ser el cable negro. Y para expresar la resistencia tenemos aquí como aparece el símbolo verde, que aparecen varias zetas. Ese sería el símbolo de la resistencia para que nosotros describamos una resistencia cuando estemos hablando de un circuito como tal. ¿Listo? Ella se expresa en este caso en ohmios, el voltaje en voltios y la intensidad de corriente en amperes. Entonces, si quisiéramos utilizar este caso para encontrar el valor de la intensidad, pues simplemente tenemos la resistencia que son 8 ohmios, el voltaje que son 3,5 y tendríamos que hacer un ligero cálculo. ¿Listo? Les voy a dar un minutico para que me digan qué cálculo habría que hacer. Okidoki, entonces allí habría que el voltaje que son 3,5 sobre la resistencia que está en el lado derecho, la pasamos a la izquierda a multiplicar, entonces 3,5 voltios sobre 8 ohmios, eso me da la intensidad de corriente que es esta que estoy escribiendo aquí. Este sería el resultado, 0,4 amperes.
¿Listo? O amperios, o amperes, como ustedes lo quieran llamar. ¿Ok? Vamos a hacer este ejemplo. Primer ejercicio, primer ejemplo. Un aparato eléctrico funciona a 220 voltios y tiene una resistencia de 50 ohmios. ¿Cuál será la intensidad que circulará? Obviamente por este aparato. Entonces vamos a mirar. Sacamos primero los datos, tenemos en cuenta la fórmula, despejamos intensidad que es igual a voltaje sobre resistencia y simplemente reemplazamos los datos. Al reemplazar los datos nos da 4.4 amperios. ¿Listo? Así de sencillo. Siguiente ejercicio. Un aparato eléctrico tiene una resistencia de 10 ohmios y circulan 2,5 amperios. Determina el voltaje del aparato. Tenemos la fórmula, visitando a la reina Isabel. Te voy a dar un espacio de un minutico para que me digas cuánto es. Puedes utilizar calculadora, no problema. Quienes tengan ya la respuesta la escriben en el chat, por favor. Si es que la encuesta está como mal. Pensando. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Y la respuesta es esta. Lo que hay que hacer simplemente es despejar, ¿no? Reemplazar los datos y despejar. Despejamos entonces el amperio, que viene a ser la intensidad, y la resistencia, que son los 10 ohmios, para un resultado de 25 voltios. Ese sería el resultado de esta pregunta. Siguiente pregunta. Recuerde que la respuesta la va a poner en el chat. Le vamos a dar un tiempito máximo de 2 minutos. El siguiente va a ser un ejemplo de circuito básico. Esto para que lo tenga en cuenta. Necesitas calculadora. Bueno, último ejercicio. Ejemplo. Acorde con la ley de Ohm, si voltaje es igual a intensidad por resistencia, donde I es la intensidad y R es la resistencia, si el bombillo del circuito señalado en el siguiente diagrama, que este es un circuito básico, si el bombillo del circuito señalado en el siguiente diagrama tiene una resistencia de 200 ohmios y al cerrar el interruptor circula por él una corriente de 1 amperio, ¿cuál será la tensión de la batería? Les voy a dar entonces un minutico para que lo analicen y lo hagan. La respuesta me la colocan en el chat, por favor. No voy a poner encuesta.
pero las 10 primeras que respondan tienen décimas. Listo. Bueno, las 10 primeras, tengan en cuenta. Ok, voy a explicarlo. El ejercicio dice así: tenemos entonces los 200 ohmios y tenemos el amperio. ¿Listo? Ohmios es una unidad, en este caso, de resistencia, muy bien. Y amperio sería la corriente, entonces 200 por 1 me da 200, o sea que el resultado sería la opción D, que sería el dato de 200 voltios. Muy bien con las compañeras que escogieron la respuesta correcta. Una de las aplicaciones o de los peligros que hay que tener con los cortocircuitos es justamente eso. Cuando ustedes vean estos símbolos que aparecen aquí, pues ellos les están mostrando algo muy importante. Es que en esos lugares hay alta tensión, alta diferencia de potencial. Por eso procuren primero no acercarse a esos lugares de alta tensión. Por ejemplo, si estamos aquí en Palmira, nos vamos a dar cuenta que saliendo de la 14, yendo hacia Cali, en esa vía, pues al lado izquierdo se encuentran el lugar donde está la parte de la empresa, pues donde se genera la salida para la corriente para las casas. Y por eso es que si usted observa, ¿qué sucede? Un cortocircuito es simplemente cuando viene la corriente, es un fallo obviamente que se da en un aparato, pero cuando viene la corriente y ella, en lugar de pasar por la resistencia, pasa directamente hacia acá, hacia la parte de la misma fuente. Entonces está generando este movimiento. Al generar este movimiento y pasar directamente desde la fase neutro sin encontrar ninguna resistencia, pues lo que va a ocasionar es que esa intensidad de corriente tienda al infinito. Al tender al infinito, pues obviamente se van a generar llamas. Si nosotros, digamos, somos las personas que estamos recibiendo esa descarga, pues imagínense, se va a generar sobre nosotros. Además que nosotros venimos a ser como un conductor, ¿no? Un material conductor, por así decirlo. Si nosotros tenemos iones en nuestro cuerpo, pues obviamente nos vamos a electrizar, por así decirlo, y vamos a recibir parte de esa descarga. Tengamos en cuenta que también si estamos cerca a este tipo de intensidad por ley de Ampere, habíamos dicho pues que se genera ese campo magnético, entonces ese campo electromagnético pues me afecta. ¿Listo? ¿Qué sucede acá? Sucede algo muy importante. Veamos aquí esta simulación. Entonces tenemos, este es un fusible o un breque. Este tiene un voltaje de 220 AC, quiere decir corriente alterna, es decir, directamente desde el enchufe, por así decirlo, de la casa. Entonces sale la intensidad de 5 amperes y esta sería en este caso este motor, que sería de 44 ohmios de resistencia. Esos 44 ohmios, pues ellos, si nosotros utilizamos la ley de Ohm, simplemente visitando la reina Isabel, hacemos el despeje, encontramos la intensidad y nos da 220 por sobre 44 nos da 5 amperes. 220 voltios sobre 44 ohmios nos daría 5 amperes. Esa sería la intensidad que circula, ¿listo? Pero ¿qué pasa si no hay resistencia? Entonces este valor de 44 va a ser 0. Este valor va a ser 0. Esto se va a ir a 0.
Y ustedes saben que cualquier número que esté dividido entre 0, ¿qué va a pasar? Díganme, ¿qué va a pasar? Muy bien, va a tender al infinito, es decir, que en este caso la intensidad de corriente va a ser infinita y por esa razón pues se va a presentar estos problemísimas. Entonces, conclusión, niñas, cuando nosotros hacemos las conexiones tenemos que tener en cuenta que los equipos, el computador, el celular, el cargador del celular, todo eso cuando nosotros estamos haciendo la conexión a la corriente alterna, pues si usted no desconecta, queda eso igual energizado, queda, si usted no sé si se da cuenta que el computador queda con el bombillito, el televisor queda con el bombillito prendido, o sea, queda con el bombillito prendido que le indica que eso todavía está generando pues un paso o un flujo de electrones. Si empieza a llover y empiezan a caer rayos, pues ellos van a llegar por las 3 líneas directamente. Recuerden que en el caso de los rayos son 3 las lineecitas, acá las dibujo. Aunque usted ve 4, esas 4 son el polo a tierra. Pero entonces, ¿qué está sucediendo aquí? Cuando cae la intensidad, se genera pues la corriente aquí, y si cae directamente al transformador y usted tiene esto conectado en su casa, tiene su equipito conectado en su casa, pues obviamente se va del transformador a salir hacia los cables de su casa y obviamente le va a generar una alta descarga. En algunos casos, eso es lo que sucede, digamos, en nuestras casas tenemos estos que son los breakers, que para evitar esos cortocircuitos ellos se disparan, es decir, de una vez cambian para obviamente no generar un cortocircuito como tal. Sugerencia, no dejen el cargador conectado cuando ustedes ya han terminado de cargar su celular. Sugerencia, el computador si les sirve, desconéctenlo y apáguenlo. No coloquen en los computadores directamente el enchufe hacia la corriente alterna, sino que coloquen antes un sistema pues de esos parecido a los breaks, que usted lo apaga y pues salva el computador por lo menos de las lluvias. Entonces, sobre todo pues de la parte de los rayos para que lo tenga muy pero muy presente. Listo, vamos a jugar y vamos a hacer este jueguito para simular un cortocircuito o una analogía a un cortocircuito. Ella se da cuando se generan pues un cruce, que no hay una resistencia o no hay algo que pueda como disipar estos electrones como tal. Entonces vamos a mirar. Ven aquí un pueblo pequeño, ven que los cuadros marcados son como los 5 chicos que son los novios y ellos quieren ir a visitar a las novias que son los círculos. Ellos necesitan ir a visitar esas novias, pero no se pueden cruzar, porque si se cruzan me generan un cortocircuito. Cruzar quiere decir que no se pueden encontrar en la misma esquina, en la misma calle, no se pueden cruzar por la misma calle, ¿listo? Entonces, ¿qué rutas deben de tomar los 5 estudiantes para visitar a sus novias si se quiere que sus caminos nunca se crucen? Las que me envíen el pantallazo de la respuesta en menos de 3 minutos tienen décimas de más, ¿listo? Bueno, que empiece el juego. Listo, nenas, entonces vamos a tomar el tiempo de 3 minutos y 15 de receso, ¿listo? Durante esos 3 minutos me lo envían el documento y damos 15 minutos de receso para entrar a la siguiente sesión, que ya es solamente ejercicios. ¿Listo? ¿Cómo hacen ustedes el ejercicio? Y ya. Esto es lo que vamos a hacer.
Yo me voy a desconectar. De recibo por WhatsApp puede ser el pantallazo. Me voy a desconectar. Si hay preguntas me las escriben en el chat.